Buenas noches, continuamos con nuestra segunda parte de nuestro video aula para todos los estudiantes del primer año, hablando de osteología. La clase pasada, o el video pasado, estuvimos hablando nosotros de la parte de osteología, qué es la osteología, cuál es el material que vamos a utilizar. Quiero mostrarles el libro, que por cierto yo ya lo descargué todo en PDF. Este es el libro que vamos a utilizar, es el tomo 1 de la cuarta edición de la tarjeta. Esto ya está todo ya descargado. Esto yo les voy a pasar a ustedes en la plataforma, no se preocupen. Y para imágenes, aparte de tener acá en la diapositiva y de tener también acá en la video aula, vamos a tener también el libro de Atlas de Nether, que también está todo descargado y que también les voy a ir facilitando conjuntamente con el libro. Entonces sería importante que ustedes también vayan leyendo en sus horas libres para que vayan ahondando más también en información y convertirnos todos en unos pequeños investigadores. Eso es de mucha importancia, mucha valía. Bueno, acá tenemos ya el esqueleto en sí. Ahí vuelve a repetir todas las funciones otra vez de los huesos, que les va a servir otra vez a ustedes de rememorar o de hacer una retroalimentación. Vuelve a hablar en la video aula anterior. Yo les dije que iba a hablar sobre la hematopoiesis. Entonces ahora voy a tocar ese punto antes de empezar a describir el nombre de los huesos y la ubicación que tienen estos, que ustedes ya lo manejan, porque nosotros vimos ya en las clases presenciales antes de la cuarentena. Nosotros habíamos hablado ya de posición anatómica del cuerpo, en donde íbamos a colocar a los huesos en distintos planos y ejes. Muy bien, entonces, la hematopoiesis, como dije en el anterior video, la hematopoiesis es la formación o producción de los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos. Estos se van a producir en el interior de los huesos, pero de los huesos exclusivamente largos. De eso vamos a hablar hoy, cómo se clasifican los huesos según su forma. Cuando yo hablo de huesos largos, yo me estoy refiriendo a aquellos huesos que en cuanto a sus dimensiones, la extensión va a predominar, va a ser la mayor. Entonces huesos largos van a ser pues, el hueso del brazo, que es el húmero, ambos huesos del antebrazo, porque esto es antebrazo, y va a ser radio en relación al pulgar, y va a ser el cúbito en relación al meñique. Entonces esto es brazo y estos son los dos huesos del antebrazo. Estos son huesos largos. Entonces, en estos huesos largos, aparte que del fémur, que es el hueso de la zona del muslo, y luego tenemos a la zona de los huesos de la pierna, que son tibia por dentro y peroné por fuera, que luego voy a pasar a mostrar también en nuestro esqueleto. Todos estos huesos que son largos y que yo acabo de mencionar van a tener una parte muy íntima o interna que se va a llamar canal medular. Ahí se va a formar esos glóbulos rojos eritrocitos, y luego cuando terminen de formarse, en el canal medular de los huesos exclusivamente largos, van a pasar a través de unos conductillos que se van a llamar, o que se llaman conductillos o conductos de Havers. Estos eritrocitos van a pasar luego a la circulación de la sangre. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo los glóbulos rojos se degeneran y ya no cumplen su función y pasan a un órgano, una estructura anatómica llamada bazo. Entonces ahí no vaso con S, sino bazo. Entonces en el bazo, con Z, estos glóbulos rojos o eritrocitos que ya no sirven en la circulación de la sangre y que están degenerados, van a pasar ahí, y el vaso, se van con Z, se va a encargar de eliminarlos. Entonces esa es la forma en la que se reposiciona otra vez las células sanguíneas, específicamente los glóbulos rojos. Bien, y en eso se basa entonces el proceso de la hematopoiesis. Muy bien. Si yo voy a clasificar a los huesos según su forma, yo los voy a clasificar en huesos largos, como dije hace rato, en huesos cortos, en huesos planos, en huesos irregulares.
Los huesos largos, como dije ya hace rato, son aquellos que si yo voy a mirar una de sus dimensiones, la extensión es la que va a predominar. Entonces van a ser más extensos en cuanto a sus dimensiones. Ejemplo, húmero, huesos del brazo, huesos del antebrazo, radio cúbito, fémur, hueso del muslo, tibia y peroné, huesos de la pierna. Si yo voy a clasificar a los huesos según su forma en planos, entonces yo voy a mirar su dimensión. Y en cuanto a sus dimensiones, el grosor es el menor, porque justamente es plano. Entonces no puede ser un hueso grueso. En esa clasificación va a entrar uno de los huesos del cráneo que va a conformar parte de la frente o conforma toda la zona frontal o parte de la frente, que se va a llamar justamente hueso frontal. Otro ejemplo del hueso plano es la escápula, o llamada también omóplato, que vulgarmente, hablando mal y pronto, la gente le dice paleta, pero se llama escápula u omóplato. Esos son huesos planos, por darles algún ejemplo. La siguiente clasificación, huesos cortos. Los huesos cortos son totalmente contrarios a los huesos largos. Son aquellos que en cuanto a su dimensión, la extensión va a ser menor, porque justamente son cortos. Dentro de esa categoría, en la primera video aula, yo ya les mencioné que los huesecitos cortos del oído, que son el número de 8, vuelvo a repetir en esta siguiente video aula, son cortitos. También los huesos de la zona de la muñeca y del tobillo son huesos cortos. Los huesos de la zona de la muñeca se llaman carpo y los huesos de la zona del tobillo se llaman tarso. Esos son huesos cortitos, pequeñitos. Ahora bien, dentro de la clasificación de los huesos según su forma irregulares, son aquellos huesos que en ninguna de sus dimensiones son iguales. En esa categoría van a entrar las vértebras de la columna. Por donde quiera que ustedes los miren, van a encontrar en una zona un poco más plana. Miran el otro lado, van a encontrar un poco más grueso. Si lo miran desde otra perspectiva, lo van a encontrar un poco más largo. Y si lo miran desde otro ángulo, lo van a encontrar corto. Entonces tienen una forma irregular porque no va a predominar ninguna de las dimensiones, ni largo, ni corto, ni grueso, ni ancho. Entonces, con esa clasificación nos vamos a quedar. Muy bien, ahora que clasificamos, hablamos de la clasificación de los huesos según su forma. Nosotros hablamos ya de las funciones de los huesos en el anterior video aula. Hablamos también de sus generalidades, de las funciones que cumplen. Hablamos de sus propiedades, que son 3: rígida, resistente e interna. Las funciones que cumplen, cuándo se denominan articulaciones. Citamos también en la anterior clase qué tipo de articulaciones son. Ahora vamos a empezar a citar, primeramente empezando de arriba para abajo, y decíamos en el anterior video aula que nosotros tenemos 64 huesos en el sector superior del cuerpo y 62 en el miembro inferior. Vamos a empezar por la cabeza, en la parte más superior, y decimos que en el cráneo tenemos 8 huesos. El primero de los huesos es el hueso frontal. Todo esto va a ser hueso frontal, conformando, ¿verdad?, la parte más anterosuperior del cráneo. Este hueso frontal no solamente es el más anterior de todos los huesos del cráneo, sino que tomando relación con los huesos de la cara, es el más superior de todos. Por detrás del hueso frontal y hacia los lados, yo voy a tener huesos pares, formando las paredes del cráneo. De ahí el nombre que estos se van a llamar huesos parietales, y son huesos pares porque son el número de 2, uno derecho y otro izquierdo. En cambio, el hueso frontal es un hueso impar. ¿Por qué? Porque es uno solo. Vuelvo a repetir. El hueso frontal es el hueso más anterior con relación a todos los demás huesos del cráneo. Pero con relación a todos los demás huesos de la cara, el hueso frontal es el más superior. Por detrás del hueso frontal, mirándolo desde arriba, yo lo voy a poner así para que todos lo vean.
Entonces yo voy a mirarlo desde arriba, yo voy a mirar acá a los parietales. Los parietales son el número de 2, son huesos pares, formando las paredes del cráneo y son derecha y otra izquierda. Ahora, tenemos nosotros dos huesos en la parte postero inferior o látero posterior inferior, pero no posterior absolutamente. Sí, no podemos decir, también algunos libros van a encontrar que tiene una ubicación postero látero inferior o látero inferior. Ahí varía un poco. Solo nos vamos a quedar con lateral e inferior, rodeando lo que es el pabellón de la oreja. Toda esta zona que yo toco, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, todo esto va a conformar a la zona temporal del cráneo, así se llama esa región. Esa región temporal del cráneo, esto que yo observo acá, es el conducto auditivo externo, esto que se observa acá. Este es el conducto auditivo externo derecho y el conducto auditivo externo izquierdo. Todo esto es el hueso temporal, son dos, son pares también, látero inferior, esta es la ubicación, podemos decir que está por debajo de los parietales y por detrás del frontal. Estos son los huesos más difíciles de poder estudiar dentro de lo que son los huesos del cráneo, porque tienen muchísimas características o lo que llamamos en anatomía accidentes anatómicos. Pero podemos decir que tiene tres porciones a saber. Una porción escamosa, porque está totalmente impregnada por escamas, las mismas escamas de los pescados. Tiene una porción timpánica en relación al conducto auditivo externo y tiene una porción mastoidea o del peñasco, que es esta región, que se puede ver acá, en la zona del peñasco. Esta es la porción mastoidea del hueso temporal. Lo mismo que tiene en el lado derecho, lo tiene en el lado izquierdo. Porción timpánica, porción escamosa del hueso temporal y porción petrosa o del peñasco. Y esta es la porción, entonces, mastoidea del hueso temporal. Vuelvo a repetir, hueso temporal, ubicación látero inferior, tiene tres porciones: porción escamosa, porción timpánica por el conducto auditivo externo y porción del peñasco en relación a la apófisis mastoidea. Este es el hueso más complicado de poder estudiar en relación a los demás huesos del cráneo. Yo me voy a ir ahora a la parte más posterior e inferior de todos los huesos del cráneo y me voy a encontrar con la región del hueso occipital. Este hueso occipital es el hueso más posterior e inferior de todos los huesos del cráneo. Está por detrás de ambos parietales y también está por detrás y por debajo de los huesos temporales. Si yo miro por debajo, una vista inferior, no una vista superior, lo doy la vuelta, porque yo acá puedo dar la vuelta en un cuerpo humano, no, claro. Voy a encontrar que tiene un orificio muy importante, por cierto, y a esto lo vamos a llamar agujero occipital, a toda esta parte lo vamos a llamar agujero occipital. Vuelvo a mostrar, este es el hueso occipital, que si yo tapo otra vez el cráneo, nuevamente, acá comienza mi hueso occipital y conforma todo esto. Todo esto es hueso occipital, es el hueso más posterior e inferior del cráneo. Si yo quito la tapa, o la carlota también se le dice, yo miro por debajo al agujero occipital, al hueso occipital, voy a encontrar un orificio que se llama agujero u orificio occipital. En esta zona se va a venir a implantar la primera vértebra de la columna. Y entonces, este agujero occipital va a permitir que exista una comunicación entre el interior del cráneo y el resto del cuerpo a través de la columna vertebral. De ahí
la gran importancia que tiene evitar una lesión a nivel de las vértebras cervicales. Entonces, esto hablando de los huesos que tienen una ubicación externa o exocraneal. Yo las puedo ver por fuera. Si yo miro hacia adentro, voy a tener dos huesos que tienen una ubicación interna o intracraneal. Una que se encuentra por arriba, que es esta zona, llamada hueso etmoides, que tiene acá como una laminita parecida a la cresta del gallo, que está con innumerables acribillaciones o agujeritos. Y a esta cresta que se eleva acá, que se levanta, le vamos a llamar cresta o crista galli. Y este es un hueso que tiene una ubicación interna. Este hueso yo no lo puedo ver por fuera. Yo solamente lo voy a ver por dentro. Este hueso va a pasar a formar el techo de la cavidad orbitaria y también va a colaborar a formar la parte superior del piso de las fosas nasales.